dos puntos con los que cierra esta unidad, se van a encontrar con algunos temas que tienen aspecto o que les van a resultar como más familiares desde la perspectiva procesal. A pesar de que hay una unidad completa sobre derecho procesal, la unidad de jurisdicción está muy próxima, obviamente. Y en esta clase eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? La autonomía que tienen las partes en el ámbito del derecho internacional privado para, bueno, no solamente para crear normas, sino para elegir dónde ventilar sus diferencias, dónde ventilar sus conflictos, ante qué tribunal o ante qué, estoy hablando de qué tribunal judicial o qué tribunal arbitral. Esperen que están llegando algunos más. Bueno, para los que acaban de sumarse, les estaba compartiendo al resto de los compañeros que vamos a ver en esta clase los últimos dos puntos de la unidad de jurisdicción que tienen que ver con la autonomía de las partes y con lo que es la prórroga de jurisdicción, ¿sí? Antes, yo imagino que con Javier, ¿qué vieron con Javier en su clase? ¿Alguien me quiere contar? No, los principios generales vimos, y vimos un poco también el tema de la importancia de los últimos 15 años, cómo fue cambiando, que antes no había casos y ahora la mayoría de los casos son de derecho internacional privado. Bueno, entonces veo que no han dado mucho del programa, han hecho como una introducción con cada uno de nosotros. Entonces me gustaría hacerles un primer... Sí, después he dicho algo sobre la relación del orden jurídico interno e internacional. Ajá, eso está bueno. Uh-huh. Bueno, yo les voy a dar de alguna manera una introducción a lo que es jurisdicción, porque si yo empiezo desde el final de la unidad, es como que van a estar un poco perdidos. Entonces, esto va a ser solo modo de pantallazo. Después Javier les va a dar esto que voy a dar de pantallazo, él lo va a dar en mayor profundidad, todo lo que tiene que ver con los principios en materia de jurisdicción. Yo creo que en el aula del ambiente virtual, pero después me voy a fijar, todas estas cosas que yo les estoy diciendo, yo tengo un power de cada una, deben estar subidas. Les digo por si les sirve de ayuda. Él no usa mucho esas herramientas, pero por ahí para estudiar están buenas. Les voy a compartir, esperen que les voy a compartir acá. ¿Pueden ver ahí en pantalla? A ver, se está subiendo. ¿Ven el power? ¿Sí? Sí, bueno, se ve. Este es a modo de pantallazo, chicos. Yo lo voy a ir pasando rápido. Solamente me interesa que tengan una idea como para que cuando lleguemos al punto que sí vamos a dar, que son los últimos dos, estén un poco pisando un poco más tierra firme que en el aire. Bueno, obviamente todos los temas de la materia, como de todas las materias, se vinculan con una serie de principios. Ustedes saben que los principios tienen distintas funciones, la filosofía del derecho se ha dedicado mucho a discutir cuál es la naturaleza de los principios, a quiénes están dirigidos, para qué nos sirven. Bueno, vamos a obviar todas esas discusiones que son hiper fundamentales, pero que en este caso me interesa que nos detengamos más bien en analizar un poquito cada uno de estos principios como muy abuelo de pájaro. Entre esos van a encontrar estos que están viendo en pantalla, el principio de independencia, razonabilidad, defensa en juicio, esperen que estoy... Defensa en juicio, que tiene un aspecto positivo y negativo, y el principio de efectividad. Entre los principios fundamentales hay tres que son los que nos van a servir, digamos, además de los que ya mencioné antes, pero que estos a ustedes les va a ser como una suerte de salvavidas cuando en el examen final se les presente alguna pregunta y no recuerden la respuesta. O sea, con estos principios ustedes van a poder razonar cuáles son las respuestas del caso. El primer principio es el principio de la concurrencia de foros. Esa es la regla general y la exclusividad es una excepción. ¿De qué hablo cuando hablo de concurrencia?
Ustedes imagínense un caso que vincula a una persona nacida y domiciliada en Argentina y una persona de nacionalidad, no sé, española, ¿sí? Y celebran un contrato y en este contrato, bueno, ellas mismas crean sus cláusulas y demás. Y luego surge una diferencia por, no sé, por la forma de la ejecución del contrato, por la forma de pago, acerca de, no sé, cuál era la extensión en el tiempo, cuándo iban a durar esas obligaciones, el plazo de las obligaciones y demás. Y ambas, bueno, pierden el diálogo, las negociaciones contractuales se quiebran y deciden judicializar el conflicto. De buenas a primeras, o sea, usando el sentido común, si ustedes tuviesen que asesorar al cliente argentino, ¿ante qué juez les resulta razonable a ustedes ir a plantear este problema sobre la ejecución del contrato? ¿Ante qué juez irían? ¿Qué le dirían? Bueno, un razonamiento sería donde tiene los bienes el demandado teóricamente para poder ejecutárselo. Bien, ese es un buen punto, es una buena respuesta. ¿Alguien pensó en alguna otra? ¿El lugar de ejecución y cumplimiento del contrato? El lugar de ejecución y cumplimiento del contrato. ¿Alguien tiene alguna otra idea, alguna otra opción? Nada, una Donde sospecha. el principio de economía procesal se vea materializado, donde le sea más barato llevar adelante la demanda, digamos, el juicio, donde no se tenga que trasladar, digamos. Y bueno, entonces, Hernán, sí, ¿dónde sería más barato hacer esto? Para En el su cliente. jurisdicción, en la jurisdicción del demandante, digamos, del que entabla la demanda. Exacto, del actor. Entonces le diríamos Del actor. al cliente, bueno, puede ser ante el juez argentino, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Alguien pensó en alguna otra alternativa? ¿Nadie? Siempre, a ver, es un buen ejercicio, porque en la vida diaria, cuando se reciban un caso, lo más probable es que no estén tan familiarizados con la materia. Siempre llega una materia que uno dice, esa no la sé tanto, debería sentarme a leer, tengo que conseguir un manual, consultarle a alguien. Pero el primer ejercicio de razonamiento, el sentido común, es muy bueno, porque en general las reglas del derecho están diseñadas desde el sentido común, ¿sí? Una primera cosa para decirle a este cliente argentino es que en realidad no hay un solo juez que tenga competencia. Cuando nosotros pensamos en los distintos elementos que estructuran esta relación, todas las relaciones jurídicas tienen tres elementos: sujeto, objeto y causa, ¿sí? Los contratantes, el objeto era la ejecución de un contrato, y la causa, bueno, tenemos causa fuente, causa formal, etc., ¿sí? Pero más allá de eso, tenemos dos sujetos en países distintos. Tenemos un contrato firmado en un lugar para ser ejecutado en otro. Puede que incluso los bienes que mencionó Hernán al principio estén localizados en un tercer estado, ¿sí? Entonces, ¿por qué les traigo a colación, les hago pensar, los invito a que piensen en todos estos elementos que estructuran la relación? Es para que ustedes empiecen a darse cuenta que todos estos elementos de alguna manera conllevan a que los jueces de cada uno de los estados con los que se vinculan estos elementos van a ser competentes. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el contrato se firmó en Argentina, pero era para ejecutarse en España. Bueno, el juez argentino tiene competencia y el juez español también tiene competencia, ¿sí? Este ejemplo es solamente para que ustedes puedan trasladarlo a lo que están viendo en el Power, el principio de la concurrencia de foros. La regla general en el derecho internacional privado es que siempre hay más de un juez con competencia, ¿sí? Cuando hay un solo juez con competencia, que se denomina jurisdicción exclusiva, eso es la excepción, esa es la situación que ocurre con muy poca frecuencia. Ya vamos a ver cuáles son los casos de jurisdicción exclusiva. El segundo principio, que lo ven en pantalla, el de la razonabilidad,
esperen que me pierdo, al aceptar a algún compañero y volver al Power me pierdo. La exigencia de la razonabilidad, dice, en la determinación de los foros de competencia. La necesidad de proximidad suficiente entre el caso y el juez competente. Probablemente en la clase de Javier, él les pida que lean algo de jurisprudencia sobre el tema de razonabilidad. Los casos de jurisprudencia están mencionados en este Power que les estoy pasando, que lo van a tener que ver después ustedes, o leerlo en su casa, porque no vamos a llegar a verlo hoy. Pero el principio de razonabilidad también tiene que ver con el contacto, también se le llama de contacto estrecho. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene que ser el lugar en donde el juez tiene competencia y el caso tiene que ser muy estrecho, ese vínculo. En un caso puede que nos suceda que no solamente estén involucrados los jueces de los estados de las partes, sino que haya otros jueces que también puedan ser competentes por distintas razones, ¿sí? Vamos a suponer, retomemos el caso del contrato del que hablamos y esto que dijo Hernán. Hay un estado en el que una de las partes tiene bienes, ¿sí? Pero vamos a suponer que esos bienes son solamente un vehículo, ¿sí? Y ese estado es el estado del registro de ese vehículo automotor. ¿Es razonable darle competencia al juez del vehículo, al juez del registro automotor, es decir, al juez del estado donde está registrado ese vehículo? ¿Acaso no es más estrecho, no está más vinculado al caso el lugar donde se firmó el contrato, donde se va a ejecutar, donde las partes tienen domicilio? ¿Se entiende? Bueno, estas situaciones siempre están presentes, sí. Por eso les digo, ¿cómo? Pensé que alguien había planteado alguna pregunta. No, que sí, decía yo que sí, porque justamente el actor, sería como un pesar para él ir a litigar a otro estado, donde no tiene o domicilio o el mismo idioma, solamente por un bien, que en este caso sería un auto, que tampoco es un valor, digamos, tan grande. Bueno, eso. Exacto, está muy bien lo que dijo María. Eso lo van a tener que siempre analizar en cada caso. Por eso les repito, estos principios que les estoy mencionando, cuando ustedes no sepan la respuesta, cuando se trata de una pregunta que tenga que ver con la jurisdicción, los principios son un salvavidas, ¿sí? Y bueno, y los casos de jurisprudencia les van a dar como más ejemplos, mucho más ricos, con más tela para cortar, de cómo se presentan estos casos. Lo contrario, lo vamos a ver ahora en otra diapositiva, lo contrario a una jurisdicción que es razonable es una jurisdicción exorbitante, es decir, es una jurisdicción que se atribuye esta competencia, pero que en realidad faltan elementos, faltan fundamentos como para que este juez auténticamente sea competente. Como verán, es un juicio es bastante subjetivo, ¿sí? No hay una regla clara sobre cuándo algo deja de ser un contacto estrecho o deja de ser razonable. Bueno, sigamos con el Power. Y el tercer principio, que también es fundamental, es el respeto de los derechos humanos, que son derechos humanos que están vinculados a la competencia, como por ejemplo las garantías de acceso a la justicia, defensa en juicio y la no discriminación de los litigantes. Sobre eso también hay abundante jurisprudencia. Veamos ahora algunos conceptos de qué es la jurisdicción y qué ha dicho mismo la jurisprudencia acerca de qué es la jurisdicción. Ustedes deben ya tener en sus cabezas alguna noción que puedan recordar de cuando vieron derecho procesal civil, que es el primero que uno ve. Ya ahí hay una primera aproximación al concepto de jurisdicción. Concretamente, a nosotros nos interesa el concepto de jurisdicción internacional, no la jurisdicción doméstica o interna, ¿sí? Bueno, sobre jurisdicción internacional, en este caso, la Sala B de la Cámara Nacional Civil y Comercial,
es un caso del año 97, dijo que la jurisdicción internacional es el poder que tiene un país derivado de su soberanía para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros. Diría Bogiano, un caso y un privatista multinacional. O un caso mixto, con el cual el Estado que se atribuye a aquella considera que tiene una relación relevante a esos efectos. ¿Sí? Entonces ahí tienen un primer concepto de qué es la jurisdicción. Y en este otro caso, que ya es del 2002, fíjense, dice, corresponde definir a la jurisdicción internacional como el poder que tiene un país derivado de su soberanía. Ojo al piojo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la potestad de jurisdicción es una potestad que un juez solo puede ejercer en su estado. Si bien el juez argentino puede considerarse competente, y puede ser competente, o sea, no es que solamente él se considere, puede que sea auténticamente competente en un caso porque hay una norma de jurisdicción que se le atribuye, o porque no la hay, pero es el juez de la jurisdicción que tiene más conexión, más vínculo estrecho con el caso. Bueno, a pesar de todo eso, este juez no puede juzgar más allá de los límites territoriales del Estado. Por eso se trata de un poder que se desprende de la jurisdicción. Esto ustedes también ya lo saben. Y fíjense en la segunda parte de esta sentencia. Dice, aunque por la carencia de normas sobre la jurisdicción internacional, por la deficiencia en las legislaciones específicas, una de las soluciones posibles a las que se acude sea a la proyección en el ámbito internacional de las reglas de la distribución de la competencia interna. ¿Dónde están, antes de que les explique ese párrafo, dónde están ubicados, chicos, las reglas o las normas jurídicas sobre competencia interna? En el Código Civil y Comercial. ¿Cómo? ¿En el Código Civil Comercial? No, en el Código Procesal, en la ley orgánica también. En los códigos procesales, cada provincia tiene su código procesal, la nación también lo tiene para todo lo que son procesos federales, y lo mismo sucede en el ámbito penal. En el código procesal tenemos reglas de competencia interna, ¿sí? Ahora bien, podemos, y volvemos, digamos, a usar el razonamiento de la clase anterior, ¿podemos usar esas reglas de competencia interna para casos internacionales? Porque esas reglas de competencia interna, en general, solamente están pensadas para casos internos, casos domésticos. Para un caso civil y comercial, como decía Patricio, qué sé yo, puede ser un caso de un contrato de alquiler, un caso de divorcio, lo que fuese, ¿sí? Por eso ya hay una primera dificultad de cuáles son las reglas de la competencia, dónde están escritas estas reglas de competencia. Lo que nos está diciendo ese segundo párrafo de esta cita, de esta sentencia del año 2002, es que hay casos en los que un juez no va a tener una norma de jurisdicción que le dé competencia. ¿Por qué digo una norma de jurisdicción que le dé competencia? Porque en principio él necesita que haya una regla que diga que él es el juez que tiene que resolver ese caso. ¿Sí? Les voy a traer un ejemplo que a ustedes les va a resultar más familiar porque supongo que hace poco deben haber rendido sucesiones o no tanto. ¿Qué juez es competente en el caso de un sucesorio? El último domicilio de causante. Lucas, ¿querés silenciar tu micrófono? Ahí va, porque hay rebote. El juez del último domicilio del causante, ¿sí? Eso es una clásica norma de jurisdicción. A pesar de que eso es claro, lo podemos ver cuando no tiene mayores dificultades, hay casos de derecho internacional privado en donde no hay norma de jurisdicción. Por ejemplo, de la Ley General de Pero Sociedades... creo que es concurrente, ¿no? ¿Cómo? Es concurrente también ese juez del último domicilio con el juez donde están ubicados los bienes. Bueno, ya vamos a llegar. Hay algo así, ¿sí? Hay algo así.
No es jurisdicción exclusiva, eso sí te puedo adelantar, no es el único juez con competencia. La norma de jurisdicción en materia de sucesiones está escrita de una manera que suele llevar a confundir esa norma con una norma de jurisdicción exclusiva, como si él fuese el único que puede resolver el sucesorio. Y eso no es cierto. Es una norma, es como vos decís, una norma de jurisdicción concurrente. Pero yo por ahora solamente quiero que se queden con el ejemplo de norma de jurisdicción, por un lado. Y por otro, con casos en donde no hay normas de jurisdicción. Por ejemplo, en la Ley General de Sociedades, que antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, hay muy poquitos artículos sobre sociedades extranjeras, que van desde el artículo 118 al 124 de la 19.550. De todos esos artículos, en todos esos artículos no hay una norma de jurisdicción. Entonces eso es un problema para el juez, porque el juez tiene que fundamentar su competencia, obviamente, a la hora de declararse competente a sí mismo. Entonces, en esos casos en donde no hay una norma de jurisdicción, eso no significa que el juez no sea competente. Hay distintos procedimientos que pueden llevarnos a atribuirle competencia a este juez, que ya los vamos a ver. Si quieren, se lo pueden, le pueden comentar a Javier que mencionamos esto para que él se los explique, porque es un tema, digamos, que me parece importante que ustedes lo sepan, que se los voy a poner acá en el chat. Esperen. Por ejemplo, un procedimiento, y si usa esta expresión en latín, es el forum causa. Se escribe así, ¿sí? Causa, porque la A y la E son una sola letra en el latín. Forum causa. Y es cuando deducimos la jurisdicción del derecho aplicable. Es decir, es un caso en donde solamente sabemos cuál es el derecho aplicable, pero no tenemos idea de quién es el juez. Como no sabemos quién es el juez, le vamos a dar jurisdicción al juez del Estado cuyo ordenamiento jurídico es aplicable, ¿sí? Eso igualmente pídanle a Javier que se los explique más, porque hay preguntas de examen en el oral, en el final del oral, sobre este tema, y además es un tema que es muy importante, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya podemos entender un poco más de qué habla este segundo párrafo de la cita de esta sentencia del año 2002, cuando nos dice, nos habla sobre la carencia de normas de jurisdicción internacional. Bueno, vamos a seguir un poquito. La competencia legislativa sobre jurisdicción internacional. Con esto podemos retomar algo una pregunta que les hice hace un ratito. Les pregunté dónde están dispuestas las reglas o las normas que distribuyen la competencia interna. Nosotros sabemos que en el ámbito interno de nuestro país y a nivel provincial, cada provincia a su vez tiene sus criterios, la competencia tiene criterios de distribución. ¿Cuáles son esos criterios, chicos? A ver, que le corresponde a la provincia. Por la materia, el territorio, el monto. El monto. Exacto. Sí. Todos esos son criterios, digamos, que le van a corresponder, que van a permitirle al juez definir si él es o no competente. El monto, la materia, el territorio, y bueno, y hay muchos otros más. Hay criterios personales, vamos a ver más adelante en la unidad, no me acuerdo en qué unidad era, bueno, pero por ejemplo, ¿qué sucede con los funcionarios de embajadas? ¿Sí? Ellos acceden a la justicia ordinaria o tienen un tratamiento diferente por ser funcionarios, por estar cumpliendo con una función pública. Bueno, esos son criterios más de orden o de índole personal. Entonces eso nos lleva a la pregunta de, bueno, si esas reglas de distribución de la competencia en el plano interno, a nivel nacional como a nivel provincial, no son las que vamos a usar para la materia, para la jurisdicción, ¿quién dicta las normas de jurisdicción? ¿Quién es competente?
¿Puede, por ejemplo, la legislatura de una provincia dictar normas de jurisdicción para casos internacionales? El que me diga que sí, que fundamente, y el que diga que no, que fundamente. A ver quién se anima. Piensen un poquito. ¿Puede la legislatura de la provincia de Catamarca decir que un juez es competente en un caso internacional? Profe, puede ser que no porque los estados provinciales no son, digamos, personas del derecho internacional. Esa es una buena fundamentación, pero no es la que está muy bien pensado, pero no es la de este caso. Hay otra razón que podría ayudarte a sostener esa respuesta que me das. Porque no son soberanos. Son soberanos en su territorio. La legislatura de la provincia de Catamarca puede dictar leyes, pero ¿para dónde son esas leyes? Hacia adentro. La Para Constitución. Catamarca. Exacto. La competencia no es federal. Es federal, es federal. No, lo que pasa es que la Constitución Nacional ordena a la legislatura nacional dictar los códigos, los distintos códigos, y como es el Congreso Nacional el que dicta los códigos, es los códigos procesales y sustanciales, digamos, el Código Civil y Comercial, el Código Penal. Las provincias no tienen esa atribución. Es más, la Constitución Nacional atribuye determinadas competencias exclusivas a la Corte o no, pero a las provincias no le da el poder de arrogarse jurisdicción frente a casos de competencia federal o normas que estén dictadas por los códigos nacionales. No sé si me explico. Sí, te explicás. Todo lo que dijeron todos está correcto, chicos. O sea, lo pensaron muy bien. Primero es, retomando el ejemplo ridículo que les di de Catamarca. La legislatura de Catamarca solamente puede dictar normas que son obligatorias en el territorio de la provincia de Catamarca, no en la República Argentina, primero. Segundo, es verdad, las provincias no tienen soberanía sobre el resto del territorio nacional, solamente son soberanas de los territorios limítrofes hacia adentro. Tercero, como dijo Lucía, no son sujetos de derecho internacional, ¿sí? Cuarto, como dijeron María y Hernán, las normas de jurisdicción son normas jurídicas de naturaleza federal. ¿Por qué federal? Porque en los casos, puede que un caso involucre a un catamarqueño como a una persona, no sé, a un chubutense, ¿se entiende? Entonces, la norma tiene que estar diseñada con un criterio tan general que todos queden comprendidos, que es propio de la naturaleza federal. Ahora bien, a pesar del carácter federal de las normas de jurisdicción, las podemos encontrar que las vamos a encontrar por ejemplo, en el Código Civil, que las vamos a encontrar en otras leyes especiales que están por fuera del Código. Cuando se trata del procedimiento, chicos, del procedimiento y las reglas internas del proceso, por ejemplo, un caso de alimentos internacional, o no sé, un caso de una ejecución de un contrato internacional, ¿sí? Para las reglas procesales sí vamos a usar los códigos de procedimiento de la provincia en la que estemos. No los vamos a dejar de lado porque ordenan el proceso. Vamos a ver también que en cuanto al proceso en sí, además de las reglas de los códigos de procedimiento de las provincias o del Código Procesal Nacional, van a haber muchas otras reglas procesales que vienen de convenios, que vienen de leyes especiales, que vienen de conferencias especializadas. O sea, es como un gran engranaje de normas. Algunas de esas normas son internas, pero sirven para el caso, que se van a conjugar con otras normas que vienen de la pirámide de fuentes o de la red de fuentes de las que le hablé, vienen de distintos ámbitos, ¿sí? Por ahora, quedémonos con la siguiente conclusión. Las normas de jurisdicción las dicta el Congreso de la Nación Argentina porque son normas de carácter federal, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Fíjense que eso está en la pantalla, ¿no? La facultad le corresponde a la Nación por el artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional.
Acá está lo del carácter federal. Y acá aparecen explicado un poco más en detalle, no en tanto detalle porque es una presentación de Power, solamente cada uno de los principios que vieron en la primera diapositiva: razonabilidad, efectividad, independencia e interdependencia, defensa en juicio y denegación internacional de justicia. Sobre estos 4 principios hay jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso de defensa en juicio y denegación internacional de justicia, un caso que es muy famoso, es un caso muy viejo, muy viejo, pero es lindo de aprenderlo, que es el caso, no me sale el nombre de la actora, Emilia Tabura de Blasov contra Blasov. No sé si lo han escuchado nombrar. ¿Sí? ¿Alguien leyó algo sobre esto? Sí. Esperen que les quiero... Creo que la del divorcio era... Sí, exactamente. Bueno. Sí, una mujer quería divorciar no me acuerdo muy bien, pero creo que el juez no le daba, digamos, o sea, se aplicaba una jurisdicción que a ella no la beneficiaba en nada, algo así. Exactamente. Y creo que terminó recurriendo a pedir un foro razonable. No me acuerdo muy bien, pero creo que era algo así. Hagan lo siguiente, léanlo para la clase que viene. No es un caso largo, les voy a dar así como algunos elementos de contexto. Es un caso de la década del 60, o sea que es un caso muy viejo ya a esta altura. Es un caso que si alguno de ustedes es feminista, le va a servir hervir la sangre porque uno no puede creer las condiciones del caso. Y es un caso que termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ¿Sí? Cuando lo lean, anoten si se lo imprimen o si lo leen de la compu, anótense, machetense por ahí, el principio de defensa en juicio y denegación internacional de la justicia, que son los 2 principios que es como que atraviesan todo el fallo, que están muy presentes. A mí me resulta hasta divertido leer ese fallo, me parece muy interesante. Bueno, yo no voy a profundizar en todo Sí, díganme. Disculpe, ¿nos puede escribir en el chat el nombre del fallo? Sí, el fallo es... Gracias. Nada. No estoy segura de que el apellido se escriba así, pero me parece que sí. A ver, esperen que se lo googleo bien al nombre. Profe, creo que es Blasov con B corta al principio y al final. Sí, igual lo acabo de encontrar en la página de InfoJust, que ahora es SAIG, del Servicio Argentino de Información Jurídica, ahí lo pueden leer. De todas maneras, está colgado en el aula del ambiente. Y les dejo otro dato, que está buenísimo, que es... es el dato de una página donde van a encontrar fallos solamente de derecho internacional privado que fueron dictados en Argentina. Esta página la construyó un profesor de derecho internacional privado cordobés y él la actualiza todo el tiempo. O sea, si hay un fallo del mes pasado, lo van a encontrar. Está buena, no solamente para que ubiquen los casos de los que hablamos en clase, si alguno tiene interés en leerlo en particular, a ese o a otro, pueden buscarlo ahí, pero también está, me parece muy útil para la hora del examen, porque algunos de ustedes, y últimamente Javier pregunta esto en el examen, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes elige el tema restitución internacional de niños, ¿sí? Y él les pregunta, bueno, ¿y conoces alguna sentencia?
Entonces en esta página tiene un buscador, ponen el tema y van a ver que les aparece un listado. Siempre también está bueno buscar los fallos más actuales, que por ahí nosotros no llegamos a leer todo, entonces como para que se luzcan un poquito en el examen, perdón. Bueno, entonces van a encontrar en el Power el detalle de todos los principios y después van a encontrarse con esto que están viendo en pantalla, los foros. Hay una clasificación de los foros, ¿sí? Hoy les dije, un foro puede ser razonable y lo opuesto a un foro que es razonable es un foro exorbitante, ¿sí? En el caso del foro exorbitante hay un caso de jurisprudencia que a Javier le gusta mucho, que es el caso de Emilio Lamas. No me acuerdo el nombre completo, pero ahora voy a ver si está acá dentro del mismo. Bueno, ¿cómo hacemos para clasificar los foros de jurisdicción? Esto está en toda la bibliografía, pero hay además, si quieren, y entre nosotros, sin comentarlo por fuera, hay un artículo muy lindo de Paula Al en relación a la clasificación de los foros. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar. Creo que está citado al final del PowerPoint, en donde ella explica muy bien cuál es la diferencia entre un foro razonable versus un foro exorbitante. Y acá tienen otros, por ejemplo, foro general, entre paréntesis, principio de concurrencia versus foros especiales, foros concurrentes versus foros exclusivos, ¿sí? Fíjense, un caso de foro exorbitante también es el caso Zapata Timberlake contra Stelling, que es un caso de nulidad de matrimonio. Ahí también los casos de familia terminan siendo un poco tragicómicos, algo graciosos, porque era un caso en donde uno de los contrayentes de este matrimonio quería anular el matrimonio, no se quería divorciar, quería anularlo. Y todos los ordenamientos jurídicos que quiere invocar de acá y de allá para lograr la nulidad. Esos ordenamientos jurídicos no tenían demasiado que ver con el caso, ¿sí? Entonces, en ese caso, la jurisdicción se vuelve exorbitante, ya no hay más razonabilidad. Bueno, y a modo de cerrar, bueno, acá lo van a encontrar todo explicadito. ¿Cómo? El fallo de Emilio Lamas, ¿con qué tema tiene que ver? Ya les voy a explicar, ya vamos a avanzar y les muestro. Fíjense esto que ven en pantalla. Acá hay una clasificación un poco más extensa de cuáles otros foros podemos encontrar. Hay foros de patrimonio, foros de garantía, forum causa, que fue el que les mencioné hoy cuando no tenemos una norma de jurisdicción. Entonces desprendemos la jurisdicción del derecho aplicable. Está el forum necessitatis, también denominado foro de necesidad. Bueno, la bilateralización de normas internas de jurisdicción, el forum non-convenience, que es un foro que no es conveniente, y el forum shopping. Forum shopping suele ser un tema de examen, así que pídanle a Javier que les explique. Y si la explicación que les dan les resulta insuficiente, pídanle que se les explique de otra manera, porque les aseguro que suele estar en el examen. Bueno, todos estos temas, chicos, están tanto en la bibliografía del doctor Boggiano como de los otros autores. Creo que Usal también los aborda. Y bueno, y el artículo que les comento de María Paula, Paula María. Paula María también los tiene incorporados. Después acá me pareció importante dejarles copiado este artículo de la parte final de las normas de derecho internacional privado de nuestro Código Civil y Comercial. La parte final del código que trata sobre las normas del DIP tiene primero unas normas que son medias generales y entre ellas está esta, que tiene que ver con las fuentes de jurisdicción. Fíjense que dice la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales, primera condición, y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción,
se atribuye conforme a las reglas del presente código y a las leyes especiales que sean de aplicación. ¿Sí? Por último, les dejo acá citada bibliografía. Acá está el artículo de Paula que les comento, que lo pueden googlear así, les va a aparecer. Y también está este otro artículo, que es un artículo que está en francés. Por ahí, como yo no lo conozco, puede que haya alguno de ustedes que sepa francés. No es un artículo de lectura obligatoria, es opcional, para aquel que tenga tiempo, ganas y sepa francés, ¿sí? Pero que me parece muy bueno porque, bueno, como les he comentado, el doctor Fernández Arroyo, el profesor, es un excelente docente, ha escrito mucho y jurisdicción es un tema en el que él ha profundizado mucho. En este caso es sobre competencia exclusiva y competencia exorbitante en las relaciones privadas internacionales. Y les agregué en esta última diapositiva, y con esto ya cerramos este Power, una serie de links para aquellos que sean curiosos y quieran ver cuáles son los temas que se discuten hoy en el derecho internacional privado, si ya están pensando, si ya vienen leyendo y quieren ahondar un poco más en algunas discusiones. Todos estos son blogs, ¿sí? El primero está en español, el segundo creo que no, el tercero está en español, y bueno, y algunos otros están en inglés, y el último está en francés. Pero googleen que hay de todo, y para ser dulce en materia de derecho internacional privado, ¿sí? Bueno, ahora les... Profe, igual todo lo que los fallos que citó y todo eso está cargado en el entorno. Sí, sí, sí. Los fallos con los que nosotros les proponemos trabajar en las clases, por ejemplo, los fallos relativos a jurisdicción, el caso de Emilia Cabula de Blasov, Zapata Timberlake y muchos otros, esos están cargados en el aula. Todo esto que les estoy dando es complementario, o sea, el que quiera leer, buscar, uno nunca sabe, digamos, y con estas cosas como que no hay fronteras, ¿sí? Y está todo accesible. Muy pocas páginas necesitan suscripción para descargar, más que nada considerando la cantidad de blogs que hay sobre esto, ¿sí? Vamos ahora sí al tema que deberíamos haber empezado hace casi una hora, que es el de acuerdo de prórroga. Fíjense que la última norma que ustedes vieron, que apareció en pantalla en el Power, este artículo 26.1, que nos habla sobre las fuentes de jurisdicción, dice dos condiciones para que la norma de jurisdicción argentina sea aplicable. ¿Cuáles eran esas condiciones? Si no las recuerdan, agarren el código. Que no haya tratados internacionales, ¿no? Y que no haya prórroga de jurisdicción. Exacto, porque las partes pueden haber prorrogado la jurisdicción. Esperen que les comparto el Power, el otro. Ahí va. De la autonomía de la voluntad. Esta materia privada, ¿no? Internacional, pero derecho privado al fin, como todas las materias del derecho privado, salvo excepciones como lo es el caso de reales o como lo es el caso de derecho a familia, tiene mucha plasticidad, las partes tienen mucho campo para poder crear sus propias reglas, para cambiar las reglas de juego, para poder decidir que algunas reglas que ya están preestablecidas no les van a ser aplicables, para decidir ante quién ventilar sus diferencias. Todo está por crearse. Entonces, el caso de la prórroga de jurisdicción, como les digo, es un ejemplo más del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Uno lo ve como de manera muy palmaria en el derecho de los contratos internos. Bueno, acá aparece con la misma amplitud. Un primer concepto de prórroga de jurisdicción, como lo ven en pantalla, es la posibilidad que se le da a las partes en ciertos actos jurídicos, no en todos los casos, de elegir el tribunal judicial o arbitral ante el cual van a dirimir, van a ventilar una futura y eventual controversia
que se suscite entre ellas con motivo de dicho acto o incluso la posibilidad de evadirse expresamente de toda jurisdicción oficial eligiendo un tribunal arbitral. ¿Alguien tiene a mano el artículo 26.1 que recién comentamos del código? ¿Alguien lo quiere leer de vuelta? Sí, profe. Fuentes de jurisdicción. La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del procedimiento. Bueno. Fíjense todo lo que acaba de decir Lucas. En materias disponibles, ¿sí? No en todas las materias podemos ejercer la prórroga. Hay casos en donde no es posible. Ya vamos a ver cuáles. Muchas gracias, Lucas. Eso que están viendo en pantalla cuando dice en ciertos actos jurídicos, está haciendo referencia a eso. Es a las materias disponibles de las que estamos hablando. Aquellas materias en las que el ordenamiento jurídico o no dice nada, no lo prohíbe, está permitido. Las partes pueden crear una norma de jurisdicción, ¿sí? ¿Se les ocurre, les genera confusión alguna materia sobre la que las partes no puedan disponer, digamos, el ejercicio de la prórroga? En el ordenamiento interno era el consumo. El consumo, exactamente. El consumo, que si bien es una relación jurídica de derecho privado entre partes, está prohibido la prórroga. Ya vamos a ver algunos casos que son... en materia de familia también, donde el orden público tiene más relevancia, ¿no? Donde el orden público tiene más relevancia. ¿Qué casos pueden ser en los que el orden público está más presente? Reconocimiento de hijos, alimentos... Los casos de familia. Los casos de familia es como... Yo siempre uso una frase que a mí me sirvió en su momento para entenderlo. El Estado Nacional es muy celoso de algunas cuestiones. Creo que todos tenemos algunas cositas así como quisquillosas en la vida, ¿no? Yo cuando era estudiante era re obsesiva con algunas cosas y con otras me daba igual. Bueno, y en la vida en general. Bueno, el Estado es así, re quisquilloso, re celoso con algunas cosas. Esas cuestiones son las que tienen que ver con el orden público. Y el derecho de familia ahí está, como viene en el centro de la sensibilidad. Bueno, sigamos ahora un poco más. Fíjense que acá traté con este grafiquito de que ustedes vean que este tema, prórroga de jurisdicción, ha recibido muchísimas otras denominaciones. Lo van a ver en la doctrina, pero también lo van a ver en la jurisprudencia. En algunos estados, por ejemplo, se habla de cláusulas de prórroga voluntaria, en otros van a encontrar mencionados pactos de foro o acuerdos de elección de foro o contratos que modifican la competencia. Todos en realidad están apuntando más o menos a lo mismo, ¿sí? Son de alguna manera acuerdos entre las partes en donde se le quita la competencia al juez que originariamente la tenía y se le asigna a otro. Este otro puede ser un juez o puede ser un tribunal arbitral. Eso también está dentro del marco de posibilidades de las partes, ¿sí? ¿Y cuáles son los fundamentos? ¿Por qué vamos a prorrogar la competencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Es realmente útil o nos está complicando la vida? A veces uno no piensa demasiado en esto, pero fíjense una pavada, ¿no? El otro día, en un requerimiento de mediación, vieron que mediación uno puede pedir una mediación a través de la página de la agencia, que ahora está todo digitalizado, bueno. Y uno de los puntos que yo tenía que completar en el formulario es si había habido algún acuerdo de prórroga. Digo, todo el tiempo, las cosas que nosotros llenamos, fundamentalmente cuando son contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, traen cláusulas de prórroga de jurisdicción. Y uno no les presta mucha atención, pero están más presentes que lo que uno puede detectar.
¿Y por qué será? Bueno, porque tienen una serie de ventajas que yo al tema del prórroga de jurisdicción en general le veo muchas ventajas. Ahora bien, no es así en todas las relaciones contractuales. Hoy decían que en materia de consumo está prohibida. Bueno, hay unos fundamentos por los cuales la prórroga para el consumidor termina siendo siempre perjudicial, ¿sí? Pero para el resto de los casos no. Fíjense el listado de fundamentos que están viendo en pantalla. Elección equitativa del tribunal competente. Las partes se tienen que poner de acuerdo para elegir ante qué tribunal van a ir a resolver sus problemas. Segundo, certeza. ¿Por qué lo de la certeza? Hoy al comienzo yo les explicaba que hay una serie de principios. Uno de estos principios, el más general de todos, es la concurrencia. Siempre hay más de un juez involucrado en el caso que va a ser competente, ¿sí? Ahora, en el minuto en que ustedes y yo nos ponemos de acuerdo e incorporamos una cláusula de prórroga de jurisdicción, ya no hay varios jueces con competencia, hay uno solo. Ya no tenemos esa incertidumbre de dónde me irán a demandar. ¿Me irán a demandar en el lugar de celebración del contrato, donde tengo los bienes, en el domicilio, o sea, en mi domicilio personal, en el domicilio de la empresa? ¿Dónde? Bueno, eso desaparece cuando nos ponemos de acuerdo con la prórroga. Otra, la prevención del forum shopping. Les repito, forum shopping lo van a ver con Javier, pero a pesar de eso, les adelanto. En general, para la doctrina, el forum shopping es una práctica que está mal vista. No está prohibida, pero está muy mal vista, ¿sí? Significa, como bien dice la frase, salir de shopping a buscar un juez, ¿sí? Salir como a comprar un juez, ¿sí? Voy a ir a elegir aquel juez cuyos criterios sean más favorables a mi posición en el conflicto y no a la contraparte. ¿Por qué les aclaro lo de que Javier les va a explicar esto? Porque Javier no la ve tan mal. Entonces, sepan hacer esa distinción de que en general está mal vista, para él no está tan mal, y que a la hora de desarrollarlo, sea en el examen parcial o sea en el examen final, acuérdense de esto, ¿sí? Bueno, la prórroga permite evitar el forum shopping, que es bastante, genera mucha incertidumbre para las partes. Después, otra de las ventajas. Se previenen cuestiones como litispendencia y sentencias contradictorias, es decir, la posibilidad de que mi co-contratante me demande en el foro donde él está, en uno de los foros donde el juez es competente, y yo lo demande a él en otro foro que también es competente. Ahí tendríamos dos sentencias que probablemente sean contradictorias, porque obviamente que cada uno va a defender a capa y espada su posición. Otra cuestión también a favor de la prórroga es que se identifica la lex fori con la lex causa. ¿Qué es la lex fori, chicos? Aquellos que empezaron a leer la materia, pueden tirar el comentario que se les venga a la cabeza. La ley del foro. La ley del juez, la ley que conoce el juez. Exacto, lex fori es la ley del foro, y foro es el tribunal, ¿sí? Es la ley del foro. Van a haber muchos latinismos en la materia, pero son bastante transparentes, o sea que traten de razonarlos. Y la lex causa... La ley del derecho que tiene que aplicarse en el caso concreto. La ley del caso, exactamente. Entonces, cuando ejercemos la autonomía de la voluntad, optamos por la prórroga, nos ponemos de acuerdo ante qué tribunal vamos a ir cuando tengamos un problema, nos vamos a encontrar con: esto ya no es más sorpresivo, hay un único juez que tiene competencia, evitamos el forum shopping, evitamos la litispendencia, pero además
la ley que se le va a aplicar al caso, la ley del caso, va a coincidir con la ley procesal del tribunal, con la ley del foro, ¿sí? Eso es, le simplifica la vida, sea que sea un tribunal judicial o que fuese un tribunal arbitral. Es mucho más sencillo cuando yo tengo que aplicar cuando los derechos coinciden que cuando tengo que aplicar derecho procesal de acá, derecho aplicable de allá, reconocimiento para una sentencia en aquel otro estado, ¿sí? Cuando ya no tengo que ensamblar tantas fichas en el tablero, es más simple, obviamente. Luego tenemos, bueno, que la elección del tribunal va a ser neutral, la efectividad. ¿Por qué? Porque podemos elegir un foro de patrimonio acordado, es decir, podemos elegir un foro en donde ambas partes tengamos bienes. Entonces, la ejecución después, sea de la sentencia, sea del laudo arbitral, va a ser mucho más sencillo. Perdón por los ruidos del ambiente, pero mi pichicha anda dándome vueltas y bueno. Y por último, la unidad concreta de la solución. Esto de la unidad concreta se conecta mucho con esto de la prevención de cuestiones como litispendencia y sentencias contradictorias. ¿Sí? Bueno, habiendo visto todo, cuáles son todas estas ventajas, ahora conviene que empecemos a mirar cuáles son los fundamentos jurídicos. Es decir, cuando ustedes y yo ejercemos la prórroga, ¿en qué normas jurídicas de derecho positivo nos basamos para poder hacer este ejercicio de prórroga? ¿Alguien sabe o continúo? ¿Tienen idea? Ay, esperen que se me fue. Les doy una pista, lo deben haber visto en derecho procesal. Capaz que fue hace mucho tiempo ya derecho procesal. Bueno, no importa, se los adelanto. El fundamento de la prórroga, en principio, lo vamos a encontrar en nuestro código. En el Código Civil y Comercial nosotros vamos a encontrar, fíjense, incluso el artículo 2601 que leímos, ya nos dice esto, ¿no? De que las partes no hayan ejercido la prórroga, o sea que ya lo está admitiendo. Pero antes de nuestro Código Civil y Comercial, no teníamos este código así tan claro, ordenado como lo tenemos ahora. No habían relaciones de consumo incorporadas al código, no habían tantos principios. Ustedes se acuerdan del Código de Vélez, para aquellos que lo conocieron, para los que no, los invito a que lo lean. Era un código muy largo, que tenía muchas cosas bastante contradictorias, donde las normas de derecho internacional privado no estaban en un solo capitulito. Estaban como medias desperdigadas, aparecían algunas cosas en las notas, ¿sí? Entonces, el acuerdo de prórroga en el Código de Vélez no estaba. Entonces, como no estaba ahí, necesitábamos contar con otro fundamento jurídico, porque la prórroga existió siempre en realidad. Y el fundamento jurídico, quiero cambiar la diapositiva, aparece en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Este código permitía, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, sustancial, prorrogar la jurisdicción territorial de los jueces argentinos. ¿A favor de quiénes o en quiénes podíamos prorrogar? Podía ser jueces o árbitros que actúen fuera de la República. Es decir, le podemos atribuir competencia, no sé, a un juez francés o a un tribunal arbitral cuya sede de arbitraje esté ubicada en otro estado, distinto del estado de las partes. Dejando a salvo, sigo leyendo, dejando a salvo lo que pueda disponerse al respecto en los tratados internacionales, siempre que, y acá enuncia las condiciones para el ejercicio de la prórroga, siempre que se trate de casos internacionales de índole patrimonial. No todos los casos tienen contenido patrimonial. Segunda condición, y siempre que no exista en el supuesto jurisdicción argentina exclusiva o que la prórroga no esté prohibida por ley. Entonces, cuando ustedes estudian este tema, estudien bien este artículo, porque acá están las 3 condiciones que permiten el ejercicio de la prórroga. Un caso, ya lo vimos hoy, cuando Hernán, y no me acuerdo si fue Franco que comentaron, el caso de consumo, derecho de consumo, la prórroga está prohibida. Entonces ya ahí este artículo
no lo podemos utilizar. Hay casos en donde no está prohibida expresamente, pero es un caso de jurisdicción exclusiva. ¿Se les ocurre algún caso en que solo el juez argentino sea competente? En materia de inmuebles. En materia de inmuebles. En materia de inmuebles, sobre los bienes inmuebles ubicados en Argentina, el único que tiene competencia es el juez argentino. A pesar de eso, que en realidad resulta bastante claro, cuando ustedes lean Mariel Sauzal y llena la unidad de bienes, van a ver que ella se hace una pregunta y dice, bueno, ¿qué pasa si un juez extranjero en materia de bienes inmuebles ubicados en la República Argentina, para resolver una situación aplica derecho argentino? Esa decisión de ese juez extranjero es válida. Bueno, ella lo pone como una pregunta para provocar, para disparar la discusión. Habría que verlo, ¿no? Habría que buscar jurisprudencia a ver si algún juez extranjero ha hecho algo así, ¿no? Como arrogarse competencia. Pero ¿Esa bueno, no es la teoría del uso jurídico, doctora? ¿Cómo? ¿No es la teoría del uso jurídico? ¿O Claro, es la teoría del uso jurídico de Goldschmidt, exactamente. Bueno, entonces este es uno de los principales fundamentos. Y les recuerdo, ¿por qué es importante traer a colación este artículo? Porque no siempre tuvimos el código de 2015, el civil. ¿Qué dice nuestro actual código? Bueno, ahora el artículo que nos interesa ya no es más el 2601 sobre fuentes de jurisdicción, sino es el 2605, que vuelve a repetir con una redacción distinta lo mismo que ya dice el artículo primero del Código Procesal Nacional. Dice, en materia patrimonial e internacional, las partes estarán facultadas para prorrogar la jurisdicción en jueces y árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley. Están mencionadas las tres condiciones como en un orden distinto, ¿sí? La primera, que sea patrimonial e internacional, aparece al principio, y las otras dos aparecen al final de esta norma. Luego, el artículo 2606, que yo le puse ahí 2014 porque en realidad fue la fecha en que se elaboró el proyecto, pero entró en vigencia en 2015, ahí ya avanza un poco más en algo que les quería comentar, que es qué pasa con la jurisdicción de este juez al que le damos competencia, o de este árbitro al que le damos competencia. Hoy al comienzo de la clase, haciendo un pantallazo general, dijimos, bueno, la competencia tiene una regla que lo atraviesa el tema, que es la concurrencia. Muchos jueces son competentes, ¿sí? Una vez que nosotros ejercemos la prórroga de jurisdicción, ese principio desaparece. Cuando nosotros le sacamos la competencia a un juez y se la damos a otro, sea que este segundo sea un juez de un estado o sea un tribunal arbitral, este juez de estado o tribunal arbitral tienen competencia exclusiva. Cuando se la dimos, pasan a ser los únicos que tienen competencia para resolver el caso. Por eso el 2606 dice, el juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario. Es decir, esta regla es aplicable salvo que las partes manifiesten otra cosa. Y esta misma regla se encontraba ya en la Convención de La Haya del año 2005. La clase anterior les comenté que dentro de la pluralidad de fuentes del derecho internacional, La Haya no solamente es un tribunal internacional, tiene una academia. Y dentro de esta academia se han elaborado muchísimas conferencias y convenciones. Una de ellas fue la que dictó esta que están viendo en pantalla, que no está vigente aún, pero que de todas maneras tiene una norma que es idéntica, lo cual hace probable que a la hora de que sea redactado nuestro código, los redactores hayan tenido en cuenta aquellas normas de la Convención de La Haya de 2005. Fíjense ahora... ¿Profe? Sí, díganme. ¿Le puedo hacer una pregunta porque no entendí mucho esa parte? Sí.
O sea, las partes, cuando hacen la prórroga de jurisdicción, eligen un juez. Sí. O pueden elegir 2 jueces, o sea, pueden elegir una competencia concurrente. Si lo establecen expresamente, sí, pueden hacerlo. Pero es la excepción, en general no lo hacen. O sea, en general eligen un solo tribunal, judicial o arbitral. Pero pueden hacerlo, Bueno. Sí. Bueno, y acá el artículo 2607 avanza un poco más sobre los tipos de prórroga. Que pueden ser, como ya se imaginarán, expresa o tácita. Dice el 26.0. ¿Alguien lo quiere leer de la pantalla nomás? Así yo descanso la voz un poco. Prórroga expresa o tácita. La prórroga de jurisdicción es operativa si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan su decisión de someterse a la competencia del juez o árbitro ante quien acuden. Se admite también todo medio de comunicación que permite establecer la prueba por un texto. Asimismo, opera la prórroga para el actor por el hecho de entablar la demanda y respecto al demandado, cuando la conteste, deje de hacerlo u oponga excepciones previas sin articular la declinatoria. Bueno, fíjense, para todo el gusto, digamos, hay prórroga. O sea, o hacemos un convenio escrito, o, por ejemplo, si nosotros todos los que estamos conectados en este momento tuviésemos un contrato que nos vincule, tenemos alguna diferencia, yo entablo una demanda contra todos ustedes, ya ahí estoy ejerciendo la prórroga. Cuando ustedes van y contestan y no oponen la declinatoria, es decir, cuando ustedes no le dicen al juez, no corresponde que usted se declare competente porque hay otro juez con competencia, o sea, cuando ustedes contestan sobre el fondo de la cuestión y se traba la litis, ya están aceptando la prórroga. Esos son ejercicios tácitos de la prórroga. Y después puede ser expreso cuando hacemos un convenio por escrito, que a su vez, el convenio por escrito, vamos a ver también en las diapositivas que siguen, que puede ser respecto de un conflicto aún que no haya nacido o de un conflicto que ya se suscitó y que está, digamos, lo estamos transitando. También puede ser que este acuerdo que celebremos lo incluyamos porque somos muy despiertos y nos anticipamos a todo. Puede ser que lo incluyamos dentro del contrato base que nos vincula, o que una vez que cerramos un contrato que nos vincula, hacemos un acuerdo aparte, pero que tiene que ver con esa relación contractual, ¿sí? O podemos hacer un acuerdo de prórroga para todas las diferencias que vayan a surgir. Por ejemplo, si ustedes y yo todos estamos de alguna manera relacionados a través de contratos conexos, contratos de comercio internacional, no sé, algunos de ustedes tienen una empresa de transporte, otro es proveedor, otro es importador, otro se dedica a prestar servicios legales, ¿sí? Y entre todos hacemos contratos conexos, bueno, un acuerdo de prórroga para todas las diferencias o controversias que surjan de las relaciones que habitualmente mantenemos, ¿sí? Bueno, hay muchísimas posibilidades y todas ellas son válidas, por lo menos en los términos del Código Civil Comercial. Vamos a ver que hay otras normas sobre prórroga de jurisdicción que tienen la particularidad de que sí tienen algunas otras exigencias. Por ejemplo, fíjense que este 2607 dice, si surge de convenio escrito, pero en la oración que le sigue dice, se admite también todo medio de comunicación. O sea, si hubiésemos hecho una cadena de correos electrónicos en donde surge que todos estamos de acuerdo en prorrogar jurisdicción, eso también es válido como medio de prueba de que nos hemos decidido por la prórroga. No es así en todas las reglas. Bueno, esta prórroga, que decíamos puede ser tácita o puede ser expresa en el primer caso, también se lo denomina pactum de forum prorrogando, que, como les comentaba, puede tener el contenido en el mismo contrato, que yo le digo contrato base, pero es un invento mío, que es, no sé, si tenemos un contrato de compraventa internacional, incluimos una prórroga, una clausulita de prórroga dentro de ese contrato, o lo celebramos por fuera. Bueno, eso ya está, ¿no? Sigamos por acá.
acá hay un resumen, porque a mí siempre me gusta tener como las normas bien ordenadas sobre cuál es el derecho que tengo que saber sobre este tema, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos ordenadito cuáles son las normas que tienen que ver sobre jurisdicción, pero puntualmente sobre prórroga. La primera ya la vimos, que es la que nos da el fundamento previo al Código Civil y Comercial, artículo 1 del Código Procesal, y después que aparece, sí, en nuestro nuevo código. Después, respecto de las fuentes convencionales, ¿en dónde más aparece resaltada la posibilidad de prorrogar? Bueno, en el Protocolo de Buenos Aires, que es un protocolo de Mercosur del año 1994, en la CIVIP II de Montevideo del 79, y también en la Convención de Nueva York del 58 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Esa última que aparece ahí en pantalla es súper importante, porque la convención la vamos a ver ahora en la unidad 4 y prácticamente en todas las unidades de la parte especial. Siempre aparece alguna norma que tenemos que recuperar para entender una materia. ¿Por qué es muy importante? Porque es la norma, la convención que tiene más adhesiones a nivel internacional por sobre cualquier otra, ¿sí? Fíjense que es bastante vieja, es del 58 ya, y bueno, nada, tuvo muchas adhesiones por el nivel de efectividad que logró. ¿Puedo hacer una pregunta? Dentro de las normas convencionales, perdón, ¿alguien está medio perdido con el tema de normas? Porque yo... No, yo justo le iba a pedir si le podía hacer una pregunta, pero justamente le iba a preguntar por los tratados, están subsumidos en la primer filmina, dentro, por una cuestión temporal, o las normas del tratado son singulares y se tienen que seguir usando en cuanto a la prórroga, al artículo de prórroga de los tratados. No te estoy entendiendo, Hernán. Claro, ¿puede ir a la filmina anterior? Sí. Usted nos pone CIDIP II Montevideo del 79 y Protocolo de Mercosur. Sí. Pensé que los artículos de prórroga del Tratado del 40 ya quedaba, por una cuestión temporal, digamos, no se usaba, pero no, estoy confundido entonces. No. Hacemos un paréntesis. Las normas, los tratados de Montevideo, 1889. Claro. Por los países signatarios, digamos, ahí ahora sí para... Sí, no, pero lo aclaro para el resto, porque probablemente esta confusión que se te genera a vos la tienen los demás. Entonces está bueno poder aclararlo. Las normas de Montevideo, 1889, 1940, por más de que les resulten muy antiguas, siguen vigentes y se aplican. O sea, hoy ustedes pueden encontrar un fallo de un juez aplicando esta norma de 1889. El Tratado de 1940 de Montevideo lo que hizo fue revisar 1889 y se actualizaron, digamos, cuáles eran las normas que había que modificar y cuáles no. De todas maneras, los países signatarios del 89 no son los mismos que los del 40 y los deben saber de memoria, ¿sí? Yo les voy a dejar acá en el chat algo que uso yo porque me sirve, que es una mnemotecnia, que es el Tratado de Montevideo del 40 vincula a 3 estados, que son Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿sí? Apu, el personaje de Los Simpsons, ¿sí? Ahora, después les voy a mandar al chat grupal, porque el cuatrimestre anterior uno de los chicos o chicas, no sé, creó un sticker que está muy bueno porque es Apu, y que abajo dice Tratado de Montevideo del 40. Entonces, eso ya es más fácil para aprenderse esos estados. Les queda solamente conocer y saber, tienen que saberlo porque Javier les pregunta, qué países firmaron y ratificaron Montevideo del 89. Dicho esto, está el tema de la CIVIP, ¿sí? Las CIVIP también son normas convencionales regionales, como Montevideo, ¿sí? Las CIVIP en algunos casos nuclean algunos estados que firmaron tratados del 40, el Montevideo del 40, Montevideo del 89, en otros no. ¿Qué pasa cuando las normas de CIVIP
son contrarias a las normas que establece Montevideo. Bueno, sobre eso, sugerencias, porque nos queda poco tiempo y no vamos a llegar a ver todo, es que ustedes lean qué pasa con las normas generales de derecho internacional. Hay un tratado sobre normas generales de derecho internacional que dice que resuelve esta contradicción entre normas. Yo de todas maneras le voy a pedir a Javier que esto lo explique. Profe, también Sí. está el Tratado de Derechos de Viena. Exacto. Bueno, sobre eso estoy hablando, ¿sí? Pero le voy a pedir a Javier que se lo explique, aunque sea por arriba. Si él no hace tiempo de explicarlo, por favor, googleen Tratado de Viena de Derecho Internacional, vayan y lean los artículos que explican esto. Nosotros en general durante la carrera aprendimos como unas reglitas para resolver los conflictos. ¿Cuáles eran esas reglas para resolver campos de aplicación? La regla general deroga, no, perdón, al revés, la regla especial deroga la general, especial deroga la general, la más nueva deroga la antigua, anterior. Exacto. ¿Sí? Bueno, como esas y hay otras reglitas. Pero en materia de derecho internacional pueden haber algunas especificidades. Entonces, lean el Tratado de Viena sobre Derecho Internacional. ¿Sí? Vamos a continuar por acá. Entonces, habíamos vuelto, tenemos fuentes internas, Código Procesal y Código Civil, fuentes convencionales, el Protocolo de Buenos Aires, que es un protocolo de Mercosur, CIDIP II y la Convención de Nueva York. Y el punto C, que es una continuidad de lo que les decía anterior, fuentes convencionales de Mercosur. Montevideo, los dos Montevideos, el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual y acuerdos de arbitraje comercial internacional de Mercosur. Como ustedes podrán deducir, en general, la prórroga de jurisdicción es mucho más frecuente en materia contractual, pero no en cualquier contrato, sino principalmente en contratos que tienen que ver con comercio internacional. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ¿qué pasa con los tratados de Montevideo? Bueno, en el año 1889 el Tratado de Montevideo no dice nada sobre prórroga. Como no dice nada, obviamente que la jurisdicción es una cuestión federal, no se podía prorrogar. Si no estaba habilitado, no se podía prorrogar. Sin embargo, en Montevideo del 40 ya hubo una regla que marcó la diferencia, que es la que están viendo en pantalla, el artículo 56 en su tercer y cuarto párrafo. Lo permite, y lo permite con esta redacción. Dice, si después de promovida la acción, el demandado la admite voluntariamente, siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales patrimoniales. La voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y no ficta. ¿Qué sería en forma positiva y no ficta? Contestar la demanda. Contestar la demanda, no poner una declinatoria. Bueno, pero por ejemplo, si no contesta la demanda, ¿se expresa de forma positiva al estar en rebeldía? ¿Qué creen ustedes? Sí. No, para mí no. Montevideo pide que se exprese y que se exprese de forma positiva, es decir, que vaya y conteste, que conteste lo que vaya a contestar, eso no importa, que se trabe la litis. Entonces, hasta acá, resumiendo, de las fuentes convencionales, Montevideo del 89 no decía nada, Montevideo del 40 la receta. ¿Y qué tipo de prórroga es esta, chicos, de la clasificación que vimos? Tácita. Prórroga tácita, con el aditamiento que Montevideo pide que el demandado se exprese de forma positiva, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con las otras fuentes. Bueno, esto es lo mismo que ya estábamos viendo. Y acá está CIDIP II, que se celebró en Montevideo en 1979, y que en el artículo primero CIDIP dice:
La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con el derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro, de forma bilateral o multilateral por los Estados partes. En defecto de norma internacional, los Estados partes van a aplicar las reglas de conflicto de su derecho interno. Y acá ya podemos pasar a las restantes normas del Mercosur, que ¿cuáles son? Bueno, dentro de las que habíamos enunciado, el Protocolo de Buenos Aires del 94, este protocolo se aplica entre Uruguay, Paraguay y Brasil, y acá están los principales criterios que atribuyen competencia. En el artículo 2, inciso B, dice, adopta en forma expresa y con carácter general el criterio que atribuye jurisdicción a los jueces del domicilio del demandado. ¿Sí? Esos son los jueces competentes para el Protocolo de Buenos Aires. Les hago un paréntesis. Hoy mencionamos los principios del derecho internacional en materia de jurisdicción. Y uno de esos principios era la razonabilidad y otro de esos principios era el respeto de los derechos humanos en materia de jurisdicción. Bueno, cuando el foro de jurisdicción es el domicilio del demandado, es un foro que es muy respetuoso de derechos humanos. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo el acceso a la justicia. No lo fuimos a demandar a un foro que queda muy lejos, cuyo tribunal lleva a cabo el procedimiento en un idioma que no conoce, en donde acceder al asesoramiento jurídico y la representación legal a través de un estudio jurídico es carísimo. No. Lo demandamos en el lugar en donde está domiciliado. Siempre el lugar del domicilio del demandado es un foro razonable y es un foro que es respetuoso del derecho a acceso a la justicia. Dicho esto, que aparece en el Protocolo de Buenos Aires, fíjense para qué sirve este criterio. Permite localizar el foro, pero también permite establecer la competencia territorial interna, ¿sí? Y a su vez, este protocolo trae calificaciones. Otro paréntesis, calificaciones es un tema muy importante. Es un tema que ustedes van a ver en la unidad 3 en relación a las normas de conflicto. Creo que en materia de derecho aplicable hay distintas normas. Tenemos normas de conflicto, normas materiales y normas de policía. Las normas de conflicto, para poder funcionar, tienen distintos, podemos decir como distintos elementos que permiten que funcione. Una son las calificaciones, otro son los puntos de conexión. Otro instituto que también permite que funcione la norma de conflicto es el reenvío. Hay un montón de cuestiones que van a tener que aprender sobre normas de conflicto. En cuanto a las calificaciones, a modo de síntesis, podemos decir que es una conceptualización, es una definición que a uno le permite hacer funcionar la norma. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades dice, en su artículo 118, que a la sociedad constituida en el extranjero se le va a aplicar, a ver, esperen que lo busco bien y se les leo porque si no la voy a inventar. Dice lo siguiente, la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de su constitución. ¿Alguien sabe qué es lugar de constitución? Bien, ahí es donde uno se da cuenta. Lucía, tenés no se te escucha. El lugar que figura en el acto de constitución de la sociedad, en el estatuto. Creo que tenés muy bajo el volumen, porque veo que lo tenés activado el micrófono, pero no se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, yo escucho, Digo que el lugar de constitución sería el que figura en el estatuto, en el acto constitutivo. Bueno, esa sería una posible definición.
pero no sabemos cuál es. O sea, quizás esa puede ser para nosotros, pero en otro estado el lugar de constitución es otra cosa. Es el lugar en donde, no sé, las partes de registrar La sede principal de sus negocios, ¿puede ser? Bueno, ven, hay un montón de posibilidades. Como hay un montón de posibilidades y hay que reducir ese marco de incertidumbre, esa frase, lugar de constitución, necesita de una calificación. Necesitamos de alguien que nos diga qué significa lugar de constitución. Vamos a encontrar, cuando veamos sociedades, que hay una calificación, que la calificación está en la CIVIP 2, ¿sí? Algunas otras normas del ordenamiento jurídico, que yo les dije que es más como una red y no tanto como una pirámide kelseniana, traen calificaciones. CIVIP 2 dice, se entiende por lugar de constitución, 2 puntos. Eso es una calificación. Bueno, dicho esto, volvemos al tema de jurisdicción. El protocolo trae calificaciones que son muy importantes. Una de ellas es la de domicilio de las personas físicas y lo califica en función de la residencia habitual, la sede principal de sus negocios o el lugar donde se encontrare la simple residencia. Igual criterio se usa para personas jurídicas, ¿sí? Dicho esto, estas aclaraciones sobre cómo es este protocolo. Del código, ¿no? ¿Cómo? Que es diferente, digo, a la definición del Código Civil y Comercial. ¿La del lugar de constitución? La del domicilio. Sí, es diferente, fíjense, o sea, es como que cada norma tiene calificaciones diferentes. Entonces, ustedes cuando vean norma de conflicto con Javier, van a aprender que hay distintos tipos de calificaciones. Hay calificaciones autárquicas, hay calificaciones autónomas, y bueno, nada, les van a servir mucho. Yo quería que vean cuáles eran las particularidades de este protocolo para pasar ahora sí a lo que están viendo en pantalla. ¿Cómo trata la prórroga? ¿Cómo está regulada? Bueno, está regulada en el artículo 4. Ahí permite la elección de foro a favor de los tribunales de cualquier estado del Mercosur sin restricciones, es decir, podemos prorrogar en favor de cualquiera de esos estados, pero tiene una particularidad en el artículo 2, inciso 6, que es en materia de ventas al consumidor y ahí queda excluida. En las ventas al consumidor, en esas operaciones no puede haber prórroga. Luego tenemos la Convención de Nueva York. Profesora, una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. O sea, ahí se podría prorrogar a cualquier país del Mercosur en cualquier tema excepto consumidor. ¿Sería como la única materia prohibida? Bueno, los temas, los límites, que es por lo que vos estás preguntando, los límites de los casos en los que podés prorrogar, ya los tenés regulado en normas. Nosotros lo tenemos regulado tanto en el Código Procesal Nacional como en el Código Civil. Pero esto, como está regulado en el protocolo, y el protocolo no trae otros límites, sí podés usar los límites del Código Procesal. O sea, tiene que ser una materia patrimonial disponible. Disponible es que tiene contenido económico, ¿sí? Entonces, si se trata de un caso de, no sé, derechos reales y difícilmente puedas prorrogar ahí, porque cuando vos prorrogues en favor de un juez de otro estado del Mercosur, ponele, el juez brasileño dicta sentencia y luego venís con esa sentencia argentina para lograr el reconocimiento y la ejecución, y lo ve el juez argentino y dice, no, pero yo era competente. Esto era jurisdicción exclusiva porque son derechos reales, ¿sí? Entonces, no en todos los temas. En el fondo ustedes ya saben cuáles son esos límites. Que no esté prohibido, que no sea competencia o jurisdicción exclusiva, por ejemplo, derechos reales, y que además sea de contenido patrimonial disponible. ¿Sí? Internacional, obviamente, internacional. No sé si te respondí. ¿Te quedó claro? Sí, profe, ahí entendí. Buenísimo. Sí, perfecto.
Sigamos con la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York en el artículo 2 trae una norma material. Está bueno que ustedes empiecen a distinguir los tipos de normas con los que se encuentran cuando leen la materia. A decir, esto es una norma de jurisdicción, ¿por qué? Porque atribuye competencia. Esta es una norma material, ¿por qué? Porque tiene una solución directa de fondo sobre el caso. Esta es una norma de conflicto, ¿por qué? Porque tiene una solución indirecta, tiene un punto de conexión. Y esta es una norma de policía, ¿sí? Como todavía no vieron ese tema, empiecen de a poquito a ir tratando de individualizar, a identificar las características de estas normas. Bueno, este artículo 2 de la Convención trae unos requisitos, que es que el acuerdo sea por escrito. Hoy les dije, cuando veíamos el artículo del Código, de nuestro Código Civil y Comercial de 2015, que era bastante flexible, porque decía que podía surgir de un acuerdo por escrito o de comunicaciones que las partes hayan intercambiado. Bueno, este no es el caso. A ver, esperen un minuto. Disculpen la interrupción. Bueno, les decía, este no es el caso. Acá el protocolo nos está pidiendo que sea por escrito. Es un requisito. Y segundo, que tenga una calificación autónoma y define este acuerdo por escrito como cláusula compromisoria o compromiso firmado por las partes o contenido en un canje de cartas o telegramas. Nosotros hoy en día, actualizando un poco la redacción de este acuerdo, de esta norma, fíjense, la norma es del año 1958, los correos electrónicos no existían en la imaginación de nadie. Bueno, podríamos decir que podemos probar el acuerdo de prórroga si mostramos un intercambio de correos electrónicos, por ejemplo. Sigamos. Dentro de la misma convención, bueno, esta es la redacción del artículo, que se las dejo, digamos, como para que ustedes después lo lean tranquilos porque quiero avanzar. Y después, además del artículo 2 de la convención también es muy importante el artículo 5, que dice: solo se podrá denegar el reconocimiento y ejecución de una sentencia a instancia de la parte contra la cual es invocada si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución que las partes en el acuerdo al que se refiere el artículo 2 estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a la que las partes lo hayan sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. Es decir, el artículo 5, inciso 1A de la Convención de Nueva York establece cuáles son las situaciones que el demandado o aquella persona contra la que se invoca la sentencia puede oponer para evitar el reconocimiento de la sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, que cuando prorrogaron jurisdicción no era capaz. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Chicos, todas estas normas que les estoy dando, ustedes no van a tener que exponer con lujo de detalle cuáles son cuándo el convenio es escrito, cuándo puede ser por intercambio de telegramas, cuándo es válido, cuándo no es válido. Según todo eso no lo deben memorizar. Fundamental es que entiendan cómo funciona la prórroga, cuáles son los fundamentos normativos que tenemos nosotros en el derecho interno, cuáles son las condiciones para prorrogar, es decir, el caso patrimonial internacional disponible, que no esté prohibida, que no haya jurisdicción exclusiva, y cuáles son las normas que lo regulan. Pero nadie le va a pedir, bueno, hablame del artículo 5, inciso 1A de la Convención de Nueva York. Así que no se enloquezcan con eso. Yo se los pongo para que ustedes lo puedan leer directamente. Sigamos. Esto sí es un tema bastante importante, que es el derecho que se le aplica a la validez de la prórroga. ¿A raíz de qué viene que nos interroguemos sobre el derecho
que va a permitir juzgar o analizar la validez de la prórroga. A raíz de lo siguiente. Imaginemos el siguiente ejemplo. Ustedes y yo firmamos un contrato, el que quieran, compra-venta internacional, mercadería, transporte internacional, el que más les guste. Y en este contrato, en el mismo papel, en la misma hoja, incluimos una cláusula sobre una cláusula de prórroga de jurisdicción, otorgándole la prórroga a un tribunal arbitral, ¿sí? Más resulta ser que después uno de ustedes dice, este contrato es nulo, porque fulanito, que también firmó el contrato, era incapaz. Por lo tanto, hay que anular todo el contrato, ¿sí? A partir de esa situación que se puede presentar, puede ser la incapacidad de una de las partes, pero puede ser otra cosa, a partir de esa situación surge una pregunta o un interrogante que nos tiene que inquietar para que pensemos qué vamos a hacer con eso, que es a la cláusula compromisoria. La validez de la cláusula compromisoria, ¿se le aplica el mismo derecho que se le aplica al resto del contrato? Bueno, esa es la pregunta disparadora, la pregunta provocativa que está detrás de esta diapositiva que están viendo en pantalla, ¿sí? ¿Qué derecho vamos a tener en cuenta a la hora de analizar la validez de esta cláusula? Bueno, para eso hay distintas respuestas. En principio, les tengo que adelantar que hay 4 teorías. Esas 4 teorías las vamos a ver reflejadas en distintas normas. Yo quiero que ustedes entiendan las teorías, las lean a la par de las normas jurídicas que contienen estas teorías, pero para el tiempo del examen lo que ustedes tienen que saber son las teorías, ¿sí? Que son bastante simples cuando uno se hace como un cuadrito en la cabeza. Bueno, a modo de introducción, acá hay algo así como que dice, fíjense lo que dice la diapositiva, el arbitraje, como la mediación, la conciliación y los buenos oficios, constituyen alternativas no jurisdiccionales, que se hallan a disposición de los particulares y a los cuales las partes se pueden someter en forma voluntaria para lograr la autocomposición o la heterocomposición de sus intereses en conflicto. Esto está extraído de la obra de la doctora Mariel Sauzal. Ahora, el plexo de normas de derecho internacional privado, que son de fuente internacional y regional, establecen un conjunto de reglas a través de los cuales es posible dar una respuesta al interrogante sobre qué derecho es aplicable a la validez de la prórroga en árbitros o en un tribunal arbitral. Es la pregunta disparadora de la que les estaba introduciendo. Bueno, sobre estas teorías que les hablé, nos encontramos con que algunas normas las han recogido. Por ejemplo, en el 98 se celebraron en Buenos Aires 2 tratados de arbitraje comercial internacional. Uno de ellos nuclea 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el otro tratado comprende a esos 4 países y Bolivia y Chile, ¿sí? Veamos un poco cuáles son estas normas de estos acuerdos de arbitraje comercial internacional. Primero tenemos que decir que son normas materiales. La característica de las normas materiales, para quienes no empezaron a ver derecho aplicable, es que estas normas ofrecen una solución directa al caso, ¿sí? Dicen concretamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. A diferencia de las normas de conflicto, que nos dicen qué ordenamiento jurídico tiene la respuesta para nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, hacen una distinción, que son distinciones que ustedes ya saben. Esta norma puede ser válida formalmente o válida materialmente o de modo intrínseco, ¿no? Bueno, y establecen diferentes normas de conflictos sobre las cuales la doctrina entendió que son dudosas y poco acertadas en general. Además de las normas sobre arbitraje comercial internacional, hay que hacer una pequeña advertencia respecto del acuerdo de prórroga y su validez. Fíjense, el primer punto.
La doctrina ha entendido de modo contexto, es decir, en forma uniforme, de manera unificada, que la invalidez del contrato sustantivo, del contrato base, todo el documento, no conduce a la invalidez del acuerdo de foro. Es decir, podemos tener un contrato de base nulo con una cláusula de prórroga de jurisdicción válida. ¿Sí? Una vez que hemos dicho esto, que aparece o se plantea otro interrogante, que es qué derecho le vamos a aplicar a esta cláusula, ¿sí? ¿Cuál es el derecho con el que podemos juzgar esa validez? Bueno, sobre validez formal e intrínseca del convenio arbitral, los acuerdos de arbitraje de Mercosur, de arbitraje comercial internacional de Mercosur, traen una serie de particularidades, ¿sí? Fijémonos en detalle cuáles son. Por ejemplo, sobre la validez formal, dice que la convención tiene que ser por escrito. De manera que si no está incluida en algún texto por escrito, no hay prórroga. Segundo, la validez formal de la convención arbitral se va a regir por el derecho del lugar de celebración. Ahí tenemos la primera teoría. Si a ustedes no les molesta, yo se los voy poniendo acá en el chat. La primera teoría o solución lo trae el... Esperen, que no me quiero confundir. El artículo 6.2 sobre derecho al lugar de celebración. Ahí va, la primera teoría, y esa si quieren anotárselas en un cuaderno o en lo que estén tomando nota, está buena. Más que nada porque si bien lo van a tener en formato digital, cuando uno escribe, y eso hace poco leí un artículo sobre eso, vieron que estamos muy acostumbrados a usar pantallas, teclados y demás. El proceso de escritura a mano genera que el proceso de aprendizaje sea como más profundo. Uno reflexiona más y graba más en la memoria cuando uno escribe con la mano. La primera teoría es esta. No sabemos cómo vamos a jugar esta cláusula arbitral si todo el convenio es nulo. Bueno, el acuerdo de arbitraje comercial internacional de Mercosur ya nos da una pista. Donde se haya celebrado el contrato, el derecho de ese lugar va a permitir juzgar, analizar, evaluar si esta cláusula es válida. ¿Sí? Vamos a seguir. Perdón, porque hay otras cosas que también trae este artículo 6. Cómo se instrumenta la convención arbitral cuando se celebra entre ausentes, cómo se perfecciona, si no se cumplen con los requisitos de validez formal. Fíjense, el último punto, el inciso 5, dice, si no se hubieran cumplido los requisitos de validez formal exigidos por el derecho del lugar de celebración, la convención arbitral se considerará válida si cumpliere con los requisitos formales del derecho de alguno de los estados con el cual el contrato base tiene contactos objetivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, literal B. ¿Sí? Pero bueno, con que ustedes recuerden el artículo 6, inciso 2, es suficiente. El acuerdo de Mercosur, en el artículo 7, nos trae, a su vez, cuál es el derecho que se le aplica a la validez intrínseca. Podemos decir la validez sustancial, ya no la formal, la intrínseca. Dice, la capacidad de las partes de la convención arbitral se va a regir por el derecho de sus respectivos domicilios.
la validez de la convención arbitral en cuanto al consentimiento, objeto y causa va a ser regido por el derecho del Estado o parte sede del tribunal arbitral. Yo esto lo voy a poner ahora mismo en otro color. ¿Ustedes lo están viendo en otro color ahora? ¿Sí? Bueno, fíjense, esa es una segunda teoría, chicos. Vamos a ponerla acá también en el chat, por si la quieren, si quieren tomar nota. Tengo muchas cosas abiertas y se me mezclan. A ver, dame un segundo. Bueno, fíjense que puse en mayúscula algunas palabras por sobre otras respecto a esta segunda teoría. Dice, el derecho del Estado parte sede del tribunal arbitral. ¿Qué tienen en común estas dos teorías? Que a ustedes les va, si encuentran un elemento en común, las van a poder recordar. Que es en función de lugares, sería, ¿no? De personas. ¿Cómo, Lucas? Que son teorías que se basan en los lugares, digamos, en los territorios y no en las personas. Exactamente, exactamente. Lucas tiene razón. La primera teoría dice, para juzgar la validez vamos a tener en cuenta el derecho del lugar donde se celebró el contrato. Y la segunda dice el derecho del lugar en donde esté el tribunal arbitral. Ese lugar donde esté el tribunal arbitral, la frase con la que siempre lo van a encontrar escrito es sede del tribunal arbitral. Pero las dos teorías tienen en cuenta esto, el lugar, ¿sí? Bueno, nos quedan ver dos más entonces. Y veo que nos quedan 6 minutos, así que estamos medio complicados. Bueno, acá están enunciadas en una pequeña lista, ¿sí? Fíjense, la lex fori del tribunal excluido. La lex fori del tribunal excluido sería del tribunal al que le sacamos la jurisdicción. Después está la lex fori del tribunal prorrogado. Lex fori del tribunal prorrogado, ¿cuál sería? Es la segunda teoría que les puse en el chat. Es el derecho del lugar en donde tiene asiento el tribunal. ¿Sí? Eso es la B que ustedes están viendo en pantalla. Fíjense la C, la lex causa a la que se somete el contrato en ausencia de elección de derecho aplicable. Puede suceder que las partes hayan celebrado este contrato y no hayan dicho cuál es el derecho que ellas quieren que rija el contrato, todo el contrato, no solamente la cláusula, todo el contrato. Si las partes no dijeron nada, hay un derecho que supletoriamente se aplica a ese contrato. Bueno, ese derecho que se va a aplicar al contrato también lo vamos a usar para juzgar la validez de la cláusula compromisoria. Entonces podemos enunciarla acá en el chat de la siguiente manera. Derecho aplicable
Tercera teoría. Derecho aplicable al contrato en ausencia de elección por los contratantes del derecho aplicable. Queda medio redundante, pero es eso. Y por último, la lex causa escogida en el contrato. Suponiendo que ustedes y yo celebramos un contrato y decidimos que cómo está regulado, no sé, en Uruguay, ustedes y yo tenemos domicilio, no sé, en Argentina, algunos otros en Brasil, otros en algún otro estado de América Latina. Pero el de cómo está regulado en Uruguay nos resulta que justo se ajusta a nuestro negocio, ¿sí? Responde bien a nuestras necesidades comerciales. Y elegimos el derecho uruguayo o elegimos otro derecho, el que a ustedes les guste, para regir la vida del contrato. Bueno, esa elección de derecho aplicable al contrato base también la vamos a extender para juzgar la validez de la cláusula compromisoria. ¿Se entiende? Bueno, lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces eso ya lo tienen ahí en la filmina, pero además lo tienen en el chat por si les resulta poco claro. Esperen que me fui. Y por último, acá tienen un listado de bibliografía que les recomiendo para ver esta materia. Prórroga está tratado en todos estos autores, tanto en este artículo de Albornoz. Albornoz era el titular de otra cátedra, falleció hace mucho tiempo, un profesor muy querido en la facultad, y bueno, escribía muy bien, tiene varias cosas publicadas. No sé si esto lo van a encontrar en versión digital, fíjense, pero si no, el que tenga ganas de ir justo pase por la facultad y quiera fotocopiarse este artículo está muy bueno. Después en el texto de Bogiano se trata también este tema, lo trata también Scotti, Usal, todas ellas lo abordan en sus obras. Y por último, de las normas que vimos, normas convencionales, les dejo los links, entonces ustedes pueden directamente ir y cliquear ahí y acceden a las normas. Creo que de todas formas están en el ambiente del aula virtual, pero no estoy segura. Bueno, chicos, eso es todo por hoy en relación a esta clase. Llegamos justos, son las 13:59. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, por mi parte, terminamos de ver los temas que teníamos que ver de la unidad 2. Voy a ver cómo viene el doctor Toniolo, por ahí él necesita que volvamos para atrás y veamos algo que a ustedes les haya quedado suelto y que no llega a dar. Pero caso contrario, la semana que